Espero que estés bien. En este video, eventualmente le echaré un vistazo rápido a los conectores de riel guía Festool FSV Mark II y si realmente pueden valer el precio de 43 libras esterlinas. También haremos un breve recorrido histórico sobre los rieles guía y los conectores de riel guía. Así que si usas una sierra de inmersión o trabajas con riel guía, probablemente sepas que uno de los grandes beneficios es que puedes unir secciones para hacer un riel más largo. Un riel más largo permite hacer un corte más largo, por supuesto. Y al unir secciones, significa que no tienes un solo riel largo que sea difícil de transportar y de guardar. Tengo la suerte de tener el espacio para poder guardar un riel más largo para las pocas veces que lo necesito. Y para ser honesto, si estás pensando en un riel largo, sí necesitas equilibrar con qué frecuencia haces ese corte largo, normalmente para cortar hojas completas, contra el costo y la posible incomodidad de tener ese riel largo por ahí. Ahora, aunque los precios de los rieles de Festool han bajado mucho aquí en el Reino Unido, el riel de 3 metros de Makita sigue siendo uno de los rieles largos con mejor relación calidad-precio, costando alrededor de 130 libras esterlinas. 120 libras esterlinas. Así que incluyendo eso, creo que en realidad es menos de lo que pagué por el mío hace todos esos años. Y es mucho menos que el riel de 2.4 metros de Festool, que actualmente cuesta alrededor de 275 libras esterlinas. Y aún así, podrías preguntarte por qué. Si un riel de 1.4 metros de Festool cuesta alrededor de 100 libras esterlinas, ese metro extra de riel cuesta tanto más. Y ya que estamos en eso, ¿por qué es de 2.4 metros y no de 2.44 o 8 pies? Que sería mucho más útil y al menos te permitiría cortar una hoja completa. De todos modos, allá por 2006 cuando compré mi primera sierra de inmersión, venía solo con un riel de 1.4 metros. Y usé este riel durante mucho tiempo. Solo haciendo el corte y moviendo el riel si necesitaba hacer algo más grande. Después de un tiempo, por supuesto, eso se vuelve tedioso. Y en ese momento compré otro riel de 1.4 metros. Los rieles Festool eran la única opción disponible, tu única elección. Y tu única opción para conectar los rieles era con una pieza de conexión Festool FSV, que era un poco cara. Alrededor de 16 libras esterlinas, pero no me parecía tan mal considerando que es Festool. Sí, pero cuando llegó, me di cuenta de mi error. De hecho, estos se vendían individualmente y seguían costando alrededor de 20 libras esterlinas cada uno, hasta que fueron reemplazados por los nuevos, los FSV Mark II, que ahora se venden en pares. Y ahí es donde vemos de dónde viene ese precio de 43 libras esterlinas por par. Los conectores originales eran simplemente barras de acero con 4 tornillos prisioneros. Bueno, venían con 4, pero parece que se caen bastante fácil. De todos modos, ponías una barra en la ranura en T que mira hacia arriba y otra en la ranura en T que mira hacia abajo, debajo del refuerzo. Las apretabas y listo, ya estaba funcionando. Bueno, hasta cierto punto, el problema era que simplemente no encajaban bien y la tentación era apretar los demás, lo que significaba que los tornillos de presión podían morder el aluminio más suave del riel, creando pequeñas marcas, pequeños hoyos, y haciendo que fuera un poco más difícil ajustarlos con precisión. Ahora, tengo que ser honesto. Nunca he tenido grandes problemas al unir los rieles. Claramente, tener estándares bajos y ser fácil de complacer tiene sus beneficios. Pero sé que Festool recibió muchas críticas. Tuvo muchos comentarios negativos en su momento por ese conector, especialmente cuando Mafell tenía un sistema de unión mucho mejor. Ese no solo unía los rieles, sino que empujaba el conector de lado hacia la especie de canaleta central poco profunda en el riel. Así que, no solo extendía la longitud total, sino que también los alineaba. Por supuesto, el diseño de Mafell y Bosch también tiene sus desventajas. La falta de una ranura en T orientada hacia arriba hace que los accesorios como las escuadras para rieles y las guías paralelas sean un verdadero desafío tanto para los fabricantes originales como para los de terceros. E incluso la pequeña ranura en T, en la parte inferior del riel, significa que necesitas una abrazadera especial para riel y algunas fijaciones específicas. Si quieres usar este tipo de riel en una escuadra para riel, o en una bisagra para una mesa estilo NFT. Aún así, era una excelente manera de unir los rieles y prácticamente sin herramientas, solo necesitabas una moneda para girar ese botón. Si no los conoces, las monedas eran piezas redondas de metal plano que solíamos llevar para pagar el estacionamiento y hacer funcionar los teléfonos públicos. ¿Sí? Con el tiempo, también existió el riel guía estilo Makita, muy similar al patrón de Festool, pero con un enfoque diferente en las barras de unión. Aún así, era una barra de acero con pequeños tornillos prisioneros complicados.
pero donde cada barra estaba dividida en dos piezas separadas, de modo que los tornillos prisioneros en la mitad superior presionaban contra la mitad inferior de la barra en lugar de contra el riel. Sin embargo, al igual que los conectores Festool, seguían ejerciendo presión en la parte superior e inferior de las ranuras, no en los lados, donde esa presión podría aprovecharse mejor. Y es ahí donde finalmente entran las barras FSB Mark II. Siguen siendo un par de barras de acero con tornillos prisioneros, pero son más largas, son de acero inoxidable, y tienen estas líneas onduladas cortadas en ellas, de modo que la barra se ensancha efectivamente a medida que se aprietan los tornillos prisioneros. Esto significa que la presión se ejerce de lado en la ranura en T, no solo uniendo los rieles, sino también forzándolos a alinearse. Al menos una de ellas lo es. La otra mitad del par es solo una barra simple, no muy diferente a las originales, con 4 tornillos prisioneros que presionarán contra el aluminio del riel. Están claramente marcadas. La barra expansiva va en la ranura en T debajo de la nervadura, y la barra simple en la ranura en T superior en el borde. Y si tuviera que adivinar, diría que alinear la nervadura y dejar que todo lo demás se acomode solo probablemente sea la solución preferida. Aún así, podrías sentirte un poco decepcionado si esperabas un par a juego. Entonces, ¿qué tan buenos son? Bueno, sigue siendo una barra del mismo tamaño en una ranura en T que, para ser sincero, no creo que haya sido diseñada con la intención de soportar este tipo de presión lateral. Pero tengo confianza en que los ingenieros de Festool hicieron su tarea, y estoy seguro de que ellos confían en su control de calidad, de que las nervaduras del riel guía son de un tamaño consistente, y que no tendrás problemas con ellas. Sin duda, en todos los rieles guía que tengo, incluyendo los rieles de terceros como Makita, y las imitaciones del patrón Makita, funcionaron bien y se sintieron mucho más robustos que los originales. Aún así, sigo siendo bastante cauteloso al mover los rieles conectados, y cuando es posible, siempre refuerzo el riel en la unión con un nivel o con otro riel. Entonces, ¿valen la pena estos conectores Festool FSV2 por 43 libras esterlinas? Bueno, como siempre, eso depende de cómo los vayas a usar. Alinean los rieles como los originales nunca lo hicieron, y definitivamente son una conexión más robusta si necesitas mover los rieles. Los FSB originales ya están descontinuados, pero puedes conseguir pares similares de barras de unión en Amazon por alrededor de 16 libras el par. Si tienes más presupuesto, las barras de unión de TSO tienen buenas reseñas y parecen ser una versión mejor diseñada de las originales de Festool. Y así debería ser, ya que cuestan cerca de 80 libras el par aquí en el Reino Unido, o tal vez ese sea el costo de las barras de unión. Además, ese dinero estaría mejor invertido en un solo riel más largo, siempre y cuando tengas el espacio para él. Como siempre, tú pagas y tú decides, y esas son básicamente tus opciones en este momento, especialmente aquí en el Reino Unido. Así que daré por terminado este tema por esta semana. Muchas gracias por ver el video. Suscríbete, deja un comentario y nos vemos en el próximo video. Cuídate.